Hola, el profe Porfis te saluda y te da la más cordial de las bienvenidas en otro de sus videos. Ahora me encuentro en el municipio michoacano de Pátzcuaro. Pátzcuaro es uno de los municipios de este estado mexicano. Ahorita me encuentro en el atrio de uno de los templos principales de este municipio, que es el de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Es un templo en donde los enfermos acuden a rezar o a pedir sus plegarias para tener buena salud, si la tienen para conservarla y si no la tienen para volverla a tener. Es muy común que en este lugar haya todo tipo de eventos religiosos como bodas, 15 años, bautismos, etcétera. Hay que recordar que este es uno de los tantos monumentos históricos que tiene Pátzcuaro, que es un municipio con más de 500 años de historia. Es un pueblo mágico que junto con otros poblados se aloja en las orillas de la zona lacustre del lago del mismo nombre. Fue fundado por don Vasco de Quiroga, mejor conocido como Tata Vasco, que fue el primer obispo de la diócesis de Michoacán, quien estableció los pueblos, hospitales, espacios para los pobres y casas de huéspedes para los viajeros. Aquí ves el interior del templo. Es un templo bastante grande, muy antiguo. Es el primero que se construyó en Michoacán, mejor dicho en Pátzcuaro, en la diócesis de Michoacán. Lo construyó Vasco de Quiroga. Hay que recordar que Pátzcuaro fue inicialmente la capital religiosa del obispado de Michoacán, que después se trasladó a Morelia. ¿Sí? Lo que ves es la imagen de la Virgen de la Salud. Hay muchos feligreses que acostumbran caminar por la parte de atrás del altar, cubrirse con el manto de la Virgen para tener una plegaria de salud. ¿Sí? Hay que recordar que este templo está en el municipio de Pátzcuaro, que es uno de los 113 municipios que tiene el estado de Michoacán. La cabecera de este municipio es la ciudad de Pátzcuaro y es conocida por su turismo colonial principalmente, ya que es una de las ciudades más antiguas de México. Podemos hablar tal vez de más de 500 años de historia, ya que antes de ser una ciudad española, pues era una ciudad purépecha. ¿Sí? Este templo es una de las principales joyas arquitectónicas y es uno de los lugares que tienes que visitar, aunque no seas precisamente católico, que profeses la religión católica. Pátzcuaro está a la orilla del lago del mismo nombre. Es un pueblo tranquilo, con calles empedradas, casas señoriales, plazas arboladas, portales y siempre con lugares concurridos. Es un pueblo que conserva su encanto provinciano, con templos como el que estás visitando en este momento. En este momento estamos en la parte de la sacristía, que en ciertos momentos, los domingos y en horarios hábiles, está abierto para que el público pase a disfrutar de un arte totalmente sacro. ¿Sí? Además, hay que recordar que por todas estas características coloniales y por su belleza natural, Pátzcuaro es uno de los más de 100 municipios que son considerados pueblos mágicos de México. Pocos lugares en México pueden presumir más de 500 años de historia y Pátzcuaro es uno de ellos, fundado por don Vasco para ser el centro político y religioso de la región michoacana. Don Vasco levantó la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, que es la que estás viendo en este momento, y la fundó también la primera Universidad de México, el Colegio de San Nicolás. Hoy el interesante Museo de Artes e Industrias Populares. Una profusión de templos y conventos como San Agustín, San Francisco o el de los jesuitas, entre otros lugares. Recorrer este pueblo mágico como lo estoy haciendo en este momento a pie es una delicia para fotógrafos, para personas que les gusta la actividad turística, turística ecoturística, turística también de corte religioso o de corte colonial. Hay un lugar excelente para comer, el mercado, que está muy cerca de la Basílica de Guadalupe, que actualmente se encuentra en construcción. Es recomendable conocer la rica y vasta historia de la cultura de los purépechas, que es
la oriunda de este lugar y que tuvo una fuerte influencia por Vasco de Quiroga. Es importante recorrer sus calles y buscar cocinas económicas para comer charalitos, que son unos pescados muy sabrosos que se pueden cocinar ya sea en caldo o, por ejemplo, capeados en aceite con harina. Puedes comer unas ricas corundas, unos uchepos, que son unos tamales de elote. Puedes comerte unas enchiladas placeras ahí en el centro, en la plaza precisamente de Vasco de Quiroga. Y sobre todo, lo más recomendable son las nieves del jardín, ¿sí? Que son muy sabrosas. Te recomiendo las de la Heréndira. Vivir Pátzcuaro es tan hermoso de día como de noche. Y dentro de las festividades más importantes que se pueden mencionar y con más tradición es la de la Noche de Muertos. Es un lugar que debes visitar en esta época del año. Es uno de los sitios que debes de conocer por lo menos una sola vez en tu vida, al menos, ¿sí? Debes llevar a tus hijos en una excursión en lancha por el lago, convivir con los pescadores de Janitzio, ir a sus ruinas arqueológicas cercanas como las de Tzintzuntzan o las de Huatzio, ¿sí? Si eres amante del arte, toma una breve excursión por Tupátaro, admira su magnífico templo, ¿sí? Recuerda que, por ejemplo, la plaza de Vasco de Quiroga es muy importante. Porque es el centro turístico y comercial de este pueblo. Al hablar de Pátzcuaro no puedes dejar a un lado la historia de Vasco de Quiroga. El primer obispo de Michoacán fue quien erigió la diócesis, quien fue sucedido, Vasco de Quiroga fue sucedido por Antonio Ruiz de Morales, el segundo obispo de Michoacán. Hay que recordar que Vasco de Quiroga ya ha sido procesado como, ya se inició el proceso de canonización, que es un proceso de beatificación que lleva a la santidad dentro de los ritos católicos. El entonces arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda, introdujo la causa de canonización de Vasco de Quiroga. El proceso diocesano en la arquidiócesis de Morelia fue realizado del 10 de noviembre de 1997 al 21 de enero del 2014. La apertura de la causa en Roma fue aceptada el 29 de abril del 2014. Vasco de Quiroga fue reconocido por el Papa Francisco el 22 de diciembre del 2020 como un hombre de virtudes heroicas, como un hombre venerable, y algunos lo consideran como el primer mexicano, pues logró un peculiar mestizaje entre la raza indígena y los españoles de aquella época. Esa mezcla dio origen al pueblo nuevo de Pátzcuaro, que tenía una interesante fusión de lo mejor de los valores, usos y costumbres que tenían los indígenas de ese entonces, los purépechas, con el renacimiento español y por supuesto el humanismo cristiano. Es así como esta muestra de mezcla perfecta entre dos culturas dio origen a esta ciudad. Caminar por sus calles empedradas, como lo ves en este momento, es una delicia. El profe Porfis te dice bye.